Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. 1:08 minutos, bienvenidos, conversando con Emilio en su versión radio. En la dirección de la estación, el licenciado Alexis Castro, en los controles del Magallanes, Ángel Gómez, y quien les habla, Emilio Materán, CNP número 22133. Teléfono de contacto, si usted quiere llamar, participar, opinar, tiene una denuncia, está abierto para lo que venga. 365-2575, 365-2575. Hoy, nuestra invitada especial, María Verdial, ella es vicepresidenta nacional y secretaria general en el estado Miranda del Movimiento Socialismo Más. Por cierto, acompañada, trajo barra, pero barra de calibre, ¿no? Trajo a Segundo Meléndez, presidente nacional del MAS. Felipe González también la acompaña, él es secretario general del MAS Caracas y es concejal del municipio Libertador, así como Luz Arias, la amiga Luz Arias, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional y coordinadora del Eje Plaza Zamora. María, buenas tardes. Buenas tardes. Ya no es almorzando con Emilio. No, eso se acabó. Se acabó. Se acabó, la pandemia acabó con los almuerzos. Está bien. Ahora es conversando y si acaso. Y si traen algo los invitados, ¿no? Y si Muchas gracias. Y si los invitados traen el almuerzo, bienvenido. Muchas gracias por compartir este espacio contigo, Emilio, y con todo el equipo que te acompaña. María, quiero empezar. El MAS ha venido promoviendo la elección de un candidato único de oposición para enfrentar, digo yo, a Maduro en las venideras elecciones del 2024. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo va eso? ¿Tienen consenso con otros partidos? Bueno, por cierto, eso de enfrentar a Maduro, no sabemos quién va a ser el candidato del PSUV. Yo sabía que iba a empezar por ahí. Hoy me preguntaron eso y yo, bueno, eso hay que preguntárselo al PSUV, pareciera que eso no está muy claro. Yo no tengo duda, María, que esa yo creo que a lo mejor elección va a ser con Maduro de candidato del PSUV. Ese cuento a lo mejor es para que no haya problema dentro del partido, debo ser yo. Seguramente pasa eso. Nosotros estamos proponiendo además unas primarias con una modalidad especial que es la doble vuelta, y unas primarias donde sean inclusivas, porque sabemos lo que significa la diversidad y la pluralidad de los sectores democráticos en el país. La oposición no es homogénea, tenemos diferencias marcadas además durante años, diferencias también hasta de las estrategias. Hay quienes hablaban de que todas las estrategias, nosotros en el caso del MAS hemos sido fieles defensores de lo que es el entendimiento, la reconciliación de los sectores democráticos, la aceptación de los errores, pero también la aceptación de quienes formamos esta diversidad opositora y democrática en el país. Entonces todo eso tiene muchas aristas, pero además marca la diferencia en que, pero todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar el gobierno. Hay que cambiar el gobierno, vamos a ponernos de acuerdo con un candidato. Como no vamos a tener un consenso, aunque hay quienes hablan del consenso, ojalá, se ocurra el milagro, pero están las primarias. Y están las primarias con doble vuelta, porque ya se habla que hay de más de 40 candidatos, o posibles candidatos. De eso, ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿Qué metodología vamos a usar? ¿Quiénes deberían, María, no quienes quieren participar? Quienes quieren son 40 y eso aguanta cualquier número. 40 y para la ¿Quiénes deberían de participar en unas elecciones primarias de la oposición? ¿Y qué sectores de oposición? Pues es que la palabra oposición incluye a muchos sectores que no están trabajando en conjunto. Bueno, por eso nosotros decimos que lo primero que tenemos que estar de acuerdo en 2 o 3 cosas, porque no vamos a estar de acuerdo en todo, porque precisamente esa dispersión opositora ha dificultado que yo no te reconozco a ti, yo no me siento contigo, yo no me siento como tú no te sientas conmigo, y toda esa diferencia. Pero que sean los venezolanos que participen en unas primarias quienes decidan. Por eso hablamos de las primarias con segunda vuelta, porque ¿quiénes pueden participar? Es difícil de responder, porque tú no puedes limitar la legitimidad que puede tener cualquier líder venezolano de querer aspirar a ser candidato a la presidencia de la República, que se ve así como muy grande lo que significa la presidencia de la República, la majestuosidad de la presidencia de la República, pero limitar quiénes sí, quiénes no, creo que es un error. Creo que debe estar la posibilidad de que todo el que quiera participar, participe.
y el que se salga de las primarias, porque también las primarias no pueden ser secuestradas por ningún sector, no pueden ser las primarias del G4 o las primarias de la Alianza Democrática. El G4, dígalo con nombre y apellido. Sí, con nombre y apellido, o las primarias que inventa el MAS, no. Tienen que ser unas primarias que todos los sectores tengan representación y que acepten las reglas del juego. Y por supuesto participen y pueden tener un representante, ¿verdad? Tienen que estructurarse lo que va a terminar en unas primarias y estructurarse con el reconocimiento, repito, con el reconocimiento, la no exclusión para poder llegar a buen pie a una candidatura única y unitaria. Y repito, ¿por qué doble vuelta? Bueno, porque a lo mejor pueden quedar parejos, entonces si me ganan por un voto, bueno, pues vamos a ver la diferencia, ¿no? Ahora si un candidato gana con el 50% y el otro saca el 10%, bueno, a lo mejor no es necesario la doble vuelta, pero todo eso facilitaría el entendimiento. María, ahorita que estamos conversando con María Verdial, ella es vicepresidenta nacional del MAS y secretaria general en Miranda. ¿Con quiénes conversa? Ustedes han conversado, el MAS ha conversado con el G4, ha conversado con la Alianza Democrática, y por cierto, ¿dónde está ubicado el MAS? No está ubicado con ninguno de esos grupos. Bueno, fíjate que el MAS no está, hemos conversado con todos y no estamos ubicados ni en la Alianza Democrática ni estamos ubicados ni por en el supuesto en el G4. Muestra de ello fueron las elecciones de gobernadores y alcaldes, donde el MAS llevaba candidaturas construidas, por cierto, en cada región, no impuestas desde Caracas. Cada región construyó su alianza en cada estado, desde los gobernadores hasta los alcaldes. Podía haber un candidato a gobernador que era de la Alianza Democrática y los alcaldes de la MUI, mezclados, independientes. Pues eso fue lo que se construyó. El MAS no está alineado, hablábamos en ese momento de la campaña de los mejores. Y de hecho, los que ganaron fueron apoyados por el MAS y los que quedaron en el segundo lugar también fueron apoyados por el MAS. Pero bueno, hemos hablado con quién, hemos conversado con factores del G4, hemos conversado con factores de la Alianza, con factores independientes, y todos creen que debemos aterrizar en lo que significa una primaria. ¿Qué sacas de esas conversaciones? Te pregunto específicamente del G4, porque el G4 ha sido muy cerrado a hablar con otros factores. En algún momento pues se les tildó de pretender ser los dueños absolutos o pensar que eran los dueños absolutos de la palabra oposición, y eso ha traído problemas y se ha demostrado que trabajando una oposición en completo como pasó en Barinas se le puede ganar al gobierno. ¿Qué respuesta, qué feedback tienen ustedes de esas conversaciones con el G4? ¿Están abiertos a una postura como esta o están cerrados y quieren tener un candidato de consenso y que venga de esos 4 partidos que conforman esa alianza? Bueno, parece que no es el G4 ya, sino que está un poco disminuido, o sea, la del G3 de los partidos, todos reconocidos, todos apuestan a las primarias. Se había conversado y se dice que ellos están avanzando en lo que pudiera ser un reglamento, cosas como esa. Nosotros le hicimos ver que eso no es viable si tú quieres meter a todo el mundo, porque es difícil adaptarse a lo que ya está preconstruido por otro sector de la oposición venezolana. Pero repito, todos los sectores ven con buenos ojos la posibilidad y del entendimiento. Los venezolanos hay un consenso en que hayan primarias, así sean con primera y segunda vuelta. Lo de la segunda vuelta es algo que están asomando el MAS, pero que también se ha visto con buenos ojos por personalidades y algunas organizaciones. Pero lo más importante es reconocernos como oposición, reconocer los factores que existen en la oposición venezolana y que, repito, que nadie se adueñe de las primarias. Ningún factor se puede adueñar de las primarias, porque entonces eso da pie a que otro diga, bueno, yo como no permiten en las primarias del G4, entonces yo me lanzo solo a la presidencia. Bueno, ¿cómo justificar? Siempre va a haber alguien que quede por fuera, porque además no está en el mismo, a lo mejor en el mismo plan de cambiar la presidencia de la República, pero eso va a ser muy evidente, como tú lo señalas en Barinas. En Barinas fue evidente lo que sucedió, donde de ganar por 100 y pico de votos se gana por 40.000. Entonces, bueno, cosas como esas creo que es lo despertar. Y los ciudadanos están pidiendo precisamente la unión de los sectores democráticos en el país. Ahora, ¿de dónde saldría o cómo sería el tema del financiamiento de unas primarias, y más aún si estamos hablando de una segunda vuelta? ¿Por qué, María? Porque, bueno, entonces no cualquier persona pudiera ser candidato en esas primarias, tendría que tener suficientes finanzas, suficientes recursos para participar.
¿De dónde se estima que pudieran salir los recursos para hacer esas primarias? ¿Serían a través utilizando al CNE? ¿No utilizarían al CNE? ¿Cuál es el planteamiento del MAS para eso? Bueno, nosotros decimos que primero tiene que estar la política y después aparecen los recursos. ¿Quiénes pueden contribuir? Yo creo que si se abre una posibilidad cierta, real, creíble y consistente para construir una primaria, van a sobrar los aportes para que se den como un hecho real, repito, y con credibilidad para los ciudadanos. Si va a intervenir el CNE, es obvio que de una u otra manera va a tener que intervenir, porque si tú dices que va a hacer unas primarias el mismo día en todo el país, donde se van a realizar, pudiera realizarse en los centros de educación que están destinados para, de acuerdo a un padrón electoral, por ejemplo, cosas como esas. Si se va a hacer con el apoyo técnico, porque también satanizar que el CNE aparezca es que después tú vas a ir a una elección presidencial con ese CNE. Entonces, ¿cómo es que no sirve para ir a unas primarias y va a servir después para ir a lo que es el acto electoral en sí, que es para elegir al presidente de la República? Son cosas que tampoco estamos adelantándonos, pero que tienen que analizarse y que tienen que discutirse. Nosotros tenemos esa visión, o sea, nosotros creemos en que el ejercicio del sufragio masivamente no hay posibilidad de ningún fraude, y de hecho lo demuestran las elecciones de Barinas como emblemáticas, lo que significaba Barinas para el gobierno. 365-2575, tenemos una llamada, ya estamos tomando los datos para darle cabida a toda la gente que siempre nos llama. Les recuerdo que nos pueden llamar para participar sobre este tema, o la otra semana nos preguntaba si podían llamar para hacer denuncias, y por supuesto los micrófonos están abiertos, tenga que ver o no tenga que ver con el tema que estamos conversando. Y hoy estamos conversando, les recuerdo, con María Verdial. Ella es vicepresidenta nacional del MAS y secretaria general en el estado Miranda. Y uno de los temas que estamos tocando en esta primera parte es una propuesta que ellos tienen para que el candidato de la oposición sea electo en primarias con posibilidad de segunda vuelta. Alejandro Durán, desde Las Rosas. Buenas tardes, Alejandro. Estás al aire. Un poquito para que nos haga. Bájale, Alejandro, por favor. Necesitamos que le bajes un poquito el radio, que está haciendo feedback. Por favor, si le puedes bajar al radio. ¿Me escuchas ahora mejor? Sí, perfecto. Bueno, reitero, seguro tengo la señora María, vicepresidenta de Hermandad. Usted dice que no es una y por supuesto, en el pasado yo lo pelearon en la misa de noche, en la misa de ustedes, cuando van atrás. Ustedes no se eligió el CNE, pues, o sea, para que sea más transparente, por supuesto. Usted es una persona que primera vez que la veo con su nombre, participando dentro de su gobierno, pero por favor también a Felipe Mujica, al señor Seguro, siempre había aspirando a ser diputado en todos los cargos y no le dan chance de dejar su partido. Se vamos a quedar con esa maquinaria, vamos a tener cara nueva y que sean talentos para que sean talentos para que podamos hacer política. Los ciudadanos necesitamos gente nueva, con cara nueva para que el país que está en progreso. No nos matar, por favor. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Alejandro. Bueno, María, dos piedritas que te tiró ahí Alejandro. ¿Qué le respondes? Mira, la parte que escuché, el tema de caras nuevas, de lo que tiene que ver con el proceso interno. La política no se trata de caras nuevas, de jóvenes o de viejos. La política se trata de estrategias y donde todos somos necesarios. Yo soy fiel creyente de que no hay que excluir a nadie y no hay que decir que, bueno, que se vayan para su casa los que ya tienen cierta edad, porque si vamos a los últimos ejemplos de la historia reciente venezolana, estas nuevas generaciones que salieron sobre todo de las microondas de canales nacionales, mira, son tan responsables de los momentos que estamos viviendo como el tener el peor gobierno de nuestra historia en Miraflores. Entonces, las cosas no son tan sencillas como desplazar a uno para colocar a otro. Repito, yo creo que el trabajo que tiene Venezuela, y lo tiene, no hemos tocado el tema, pero lo que tienen los partidos políticos en fortalecerse y recobrar la conexión con el ciudadano y tratar de caminar juntos, pero caminar juntos no solamente echándole la culpa a los partidos políticos,
políticos de los dirigentes. Porque cuando tú te quedas en tu casa y no vas a votar por X razón, bueno, tienes, repito, un gobierno que es el peor gobierno de la historia, que está en minorías, pero que tiene el control de todos los poderes. Entonces, la cosa no es tan sencilla como que hay que desplazar o quitar a las autoridades. Aprovechando esa entrada a ese tema que nos da Alejandro Durán, ¿cuál es la situación de las autoridades en el MAS? ¿Están vigentes? ¿Vienen elecciones internas? ¿Cuál es ese tema? Porque se ha dicho, María, que este es el año de la reorganización de los partidos políticos. ¿Cuál es la situación en el MAS? Bueno, nosotros estamos ya está el cronograma. De hecho, ahorita aquí me acompañan dos miembros de la Comisión Electoral Nacional del MAS, que es Luz Arias y Felipe González. Está un cronograma corriendo de lo que es el proceso interno de convención. Nosotros estamos en el tiempo de la reelección de todas las autoridades en todos los niveles. Un proceso de convención que debe culminar a finales del mes de entre julio y agosto de este año. Ya vamos a seguir hablando de eso. Perdona que te interrumpa, pero tenemos una llamada de John García desde El Milagro, eso es en Guatire. John, buenas tardes, ¿estás al aire? Buenas tardes, felicitaciones por el programa y saludos a los que están aquí presentes. Bueno, primeramente habría que decir que el camino hacia lo que la idea de lo que es el socialismo, pues, el camino del socialismo es los procedimientos democráticos, ¿verdad? Que obviamente están basados en principios que es un equilibrio elevado, ¿no? Que están bien fundamentados en lo que es el sentido común, pues, tienen equilibrio. No son cosas así tomadas de los cabellos, pues, que muchas veces se toman cosas, ¿verdad? Se plantean cosas basadas en no sé qué, en qué principio, porque son verdad, a simple vista se ve que no son realizables, pues. Entonces, eso pienso que ese es uno de los grandes errores que se cometen muchas veces en la esfera política, pues, por los que allí participan, que ellos ofrecen cosas que no son posibles, que no se van a realizar, y que lo que van a traer son consecuencias nefastas, pues, con el tiempo. Ahora bien, yo pienso que lo que se tiene que plantear más bien de la oposición, o de la oposición, pero sectores que quieren cambiar toda esta situación difícil, pues, que se está viviendo, es tener un planteamiento bien claro, ¿verdad? Bien preciso y, bueno, bien conciso, pues, de qué es lo que se quiere hacer, ¿verdad? En el país, ¿verdad? A través de la política, para cambiar todo este desastre y llevarlo, ¿verdad? a un estadio, ¿verdad? de satisfacción, pues, donde se sienta calidad de vida, donde se vea un desarrollo humano, pues, que es lo que se busca, pues, en cualquier parte del mundo, pues. Y eso es lo que determina la contra, ¿verdad? Que haya satisfacción, ¿verdad? En una población sea infeliz, ¿verdad? Aunque siempre va a haber excepciones, pues. Pero la idea es que eso sea la excepción, no la regla, pues. Y bueno, yo pienso que tiene que haber una cohesión, ¿verdad? Que vayan en ese sentido que se está planteando, ¿verdad? Dentro de la oposición, para que de verdad, pues, que puedan hacer entender a la gente, ¿verdad? De una manera que pedagógica, cuál es el camino, ¿verdad? Que realmente se puede pues, felicidad, pues, de la gente. Y bueno, hay que dejarse de un lado todas estas necesidades, ¿verdad? Y tengo aquí que, bueno, yo pienso que eso es como Ahí se entrecortó, John, pero está claro el planteamiento que estás haciendo. Muchísimas gracias por llamar. María, ¿qué es lo que se quiere hacer? O qué piensa el MAS, o qué piensan en el MAS que se puede hacer para cambiar la situación que vivimos, para que haya satisfacción. ¿Cuál es el camino? Eso es lo que está preguntando John García. Habla de cuál es el proyecto
proyecto de la oposición venezolana. Ahora sí hay un camino. Bueno, lo que pasa es que también la señora John tiene que ver con las falsas expectativas y las salidas sin destino. Esos cuentos que, bueno, la cosa es para mañana, la cosa... Yo puedo tener más seguidores en las redes si a lo mejor digo lo que quieren escuchar, pero si yo soy dirigente político, también tengo que tratar de dirigir hacia dónde es la línea. La responsabilidad. Por supuesto, la responsabilidad. Entonces aquí hay quienes prefieren mantenerse. La oposición quisiera decir, bueno, a lo mejor la mayoría de los del país que es opositor quisiera mañana amanecer y que Maduro no esté en Miraflores. Pero es irresponsable plantear sin tener cómo que mañana Maduro no va a estar en Miraflores o que Maduro no es el presidente de la República, porque fíjate que aquí se planteó que Maduro no era el presidente, pero sin embargo se estaba planteando un referéndum revocatorio. Entonces, la incoherencia dentro de la política es algo que ha defraudado más todavía al ciudadano de a pie, al ciudadano que no está militantemente en un partido político. Entonces, nos decía yo, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el plan de gobierno, el desarrollo de políticas públicas, todo lo que eso significa para hacer una opción de poder que va a cambiar a quienes están en el poder? Eso no puede ser simplemente tener un candidato único, todo eso tiene que ir engranado con esa propuesta. Vamos a ir, María, a un corte de publicidad y al regreso quiero que ampliemos un poco el tema de la Convención Nacional que está en proceso del MAS, que se discute allí, que sale de allí, en fin, nos digas un poco de qué es lo que se está haciendo en el movimiento al socialismo. Vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con María Verdial. Ella es vicepresidente nacional y secretaria general de Miranda del movimiento al socialismo. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. De regreso, conversando con Emilio, cuando es la 1:34, hoy con María Verdial, vicepresidenta nacional del MAS y secretaria general en el estado Miranda. La acompañan Segundo Meléndez, presidente nacional del MAS, Felipe González, quien es secretario general del MAS en Caracas, y Luz Arias, quien es miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Te dejaba una pregunta al aire, María, que tenía que ver, ustedes están llevando a cabo en este momento una convención nacional. ¿Qué se discute? ¿Qué va a salir de esa convención nacional? Bueno, que hay un cronograma elaborado por la Comisión Electoral Nacional que tiene que ver con una especie de zonales en todo el país, donde los delegados, invitados especiales, van a discutir la política, hacia dónde va el MAS, etcétera. Hay además unas comisiones, hay una comisión convención, hay una comisión de inscripción y recenso que se llama CIR, la comisión electoral, que son las que están al frente construyendo todo lo que es el proceso de convención. Y por supuesto, repito, estamos tratando de un relanzamiento del partido, modernizándolo, adaptándolo a las nuevas realidades, a lo que significa un partido al servicio de los ciudadanos. Eso que decíamos al principio, porque los políticos hemos perdido la conexión con la sociedad, el acompañamiento en las luchas sociales del país, y bueno, todo ese reengranaje del partido de todos los niveles, nacional, regional y municipal. Entonces, eso se va a hacer, repito, un cronograma que está ya va a empezar a correr a mediados del mes de marzo, en actividades concretas, pero bueno, en vista de eso, en vista a presentar un partido, repito, un partido de puertas abiertas, un partido además que por ahí decía en una de las entrevistas el tema del socialismo, porque cuando tú te llamas movimiento al socialismo te dicen, bueno, ¿qué es esto? Bueno, pero lo que pasa es que lo que estamos viviendo en Venezuela no tiene nada que ver con el socialismo. Se disfrazaron, entre comillas, porque les pareció chévere, porque Cuba le dice que era socialista, y bueno, ese acercamiento, pero... ¿Qué es entonces? Bueno, para empezar, este es un estado autoritario que tiene el control de todos los poderes públicos,
que además de tener el control de todo el Estado, tiene el control social sobre la población, ejerce el control social sobre la población, donde ha acabado con las empresas privadas, ha acabado con el aparato productivo. Todo eso es contradictorio con lo que son los principios de la socialdemocracia. Entonces, ¿cómo debería funcionar un Estado socialista o verdaderamente socialdemócrata? Bueno, mira, España es un Estado socialdemócrata, lo que es la justicia social, el respeto a la propiedad privada, a la agrupación, el derecho a agruparse, el derecho a manifestar, el respeto a los derechos y a la vigencia de los derechos humanos. Para los más necesitados que habría. Bueno, por supuesto, el tema del desarrollo social, de los problemas, los graves problemas sociales que tiene el país, lo primero que tenemos que decir, no hay seguridad social. Cuando un pensionado no tiene ni para comprar ni para el pasaje con una pensión que goce. Yo soy profesora universitaria y yo no gano, en la Universidad Central no llego a ganar $3 mensuales. Como profesora instructor, el profesor titular a lo mejor puede llegar un poquito más, ya sabemos cómo está confiscada la educación, bueno, la educación y todos los empleados públicos. ¿Cuánto gana un empleado público? ¿Por qué se mantienen los empleados públicos en la administración pública? Bueno, también hay que revisar porque las bases de corrupción, que eso significa, cuando tú ves que un empleado público se puede quedar, cuando tú vas a registrar un inmueble, yo que soy abogado en ejercicio, tú vas a registrar un inmueble y tienes que pagar casi más para registrar lo que te costó el inmueble. Entonces todos esos centros de corrupción tienen que ver, por supuesto, con las desigualdades. Esto no puede ser un Estado socialista. Esa es la razón por la cual el MAS es un movimiento de izquierda y el PSUV dice ser un movimiento de izquierda también. ¿Por qué no se han engranado entonces? No, pero fíjate que el MAS es un partido de la socialdemocracia, al igual que es Acción Democrática, al igual que es Un Nuevo Tiempo, al igual que es Voluntad Popular, aunque usted no lo crea. Somos partidos que estamos inscritos en la socialdemocracia, en algo que denomina y que agrupa a cientos de países, que se llama la Internacional Socialista, que no, por cierto, el PSUV no está. Entonces, son parte de las contradicciones en los modelos. Sabemos lo que ha sido satanizado, lo que es la socialdemocracia, no solamente en Venezuela por el fracaso del peor gobierno de nuestra historia. Pero fíjate cómo hay países y posibles candidatos y gobernantes en ejercicio, cómo se han deslindado de lo que significa el daño que les puede hacer vincularlos, siendo socialdemócratas o siendo de izquierda, al nefasto gobierno de Nicolás Maduro. Porque no tiene nada que ver con lo que significan los principios y valores de la socialdemocracia. Ahora fíjate, uno de los objetivos, decía Segundo Meléndez, mientras estábamos en el deporte, importante era recuperar la democracia. ¿Cuáles son los pasos para recuperar esa democracia? Aparte de tener un candidato único, de la oposición, aparte de eso, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Pero, por supuesto que la reinstitucionalización del país, que a lo mejor suena tan trillada, es parte de recobrar la democracia, de lo que significa nosotros que hemos sido fieles defensores y de lo que es el voto como instrumento de cambio. El voto es un instrumento de los demócratas. Los partidos políticos son instrumentos precisamente defensores de la democracia, de poder optar a lo que es la alternabilidad, los cambios y el ejercicio del poder. Entonces, todos esos son pasos que se han abandonado precisamente por errores que hemos cometido en primer término las organizaciones y los dirigentes políticos, errores que, por cierto, el MAS nos colocamos en primera persona, los reconocemos aun cuando no seamos responsables de la mayoría de los errores que se han cometido en el país con la dirigencia opositora, pero sin embargo asumimos nuestros errores. Nosotros, creo que nuestro secretario general lo ha dicho hasta en tu programa, que el primer error que hemos reconocido es haber apoyado a Chávez en la primera elección de Hugo Chávez como presidente de la República. Es un error reconocido públicamente por el MAS. No sé si todos los partidos pueden reconocer los errores o agarrar y decir, borrón y cuenta nueva, yo dejo de votar ahorita, aparezco y voto y no doy explicaciones, no digo nada. Hay cientos de muertos, hay presos políticos por las acciones que se han cometido dirigentes políticos y nadie asume la responsabilidad. Entonces, eso es parte de la deuda que nos cobran los ciudadanos cuando no creen en los partidos, cuando no creen en la dirigencia y cuando se abstienen de participar en procesos electorales, por ejemplo. ¿Qué es más importante para captar al electorado en este momento y ganar elecciones? ¿Un candidato carismático o un programa de gobierno?
Bueno, mira, lo del carisma. Fíjate la pregunta, ¿no? Para captar votos, de manera de enganchar a la gente. Pero es que precisamente. ¿Qué es más importante? A lo mejor ahorita estamos en una situación parecida al 98, cuando los ciudadanos están buscando un Mesías. Y ese es lo peor que le puede pasar a Venezuela nuevamente, es que a lo mejor un candidato carismático gana, pero es lo más nefasto para el país. Entonces, tienen que ir acompañados. Un buen candidato, que seguramente si decimos que va a ser electo en primaria, el proceso que tengamos, ojalá fuera un consenso y la madurez política diera para eso. Y diría, no tenemos que ir a primaria porque aquí el mejor candidato es fulano de tal. Ojalá tuviéramos como fuera Concertación Chilena, por ejemplo. Pero también, por supuesto, que tiene que ir acompañado de una propuesta, de un plan de gobierno, de cómo va a desarrollarse, porque vamos a tener, yo de verdad que no le envidio a quien vaya a seguir de la oposición venezolana en el 2024 a asumir la presidencia de la República, a competir para comenzar el periodo del 2025, el país que va a conseguir. Porque es un país que está en crisis, que la crisis no va a solventarse de aquí al 2024, pero además un país donde el PSV va a seguir existiendo. Y el PSV tendrá las elecciones a gobernadores, la Asamblea Nacional, todo lo que eso significa, pero el PSV va a seguir existiendo en el país, así como va a seguir existiendo el MAS, Un Nuevo Tiempo, AD, Primero Justicia, y millones de venezolanos que no militan en ningún partido. Entonces, ese país tiene que ser precisamente construido en base a un proyecto, hacia dónde vamos a dirigir el país. No va a ser el país de la cuarta ni el país de la quinta, tiene que ser un mejor país. ¿Trabaja el MAS o en la oposición se trabaja, que tú sepas, un programa de gobierno? Te hago la pregunta porque yo no he visto a la oposición como bloque ofertando un programa de gobierno. Ofertan un cambio del presidente. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú para ponerme yo. Quitar a Maduro para poner otro. Yo creo que a esa propuesta le falta un condimento especialísimo, que es un programa de gobierno, porque la gente quiere saber, bueno, tú me vas a quitar este sistema, ¿qué me vas a poner? Y yo no veo desde la época, quizás de cuando Capriles fue candidato, que ciertamente vimos que se trabajaba en un programa de gobierno, yo no he visto más ninguna, por lo menos públicamente, y si lo hacen es un secreto bien guardado. Se está haciendo en el MAS, se está haciendo en la oposición, hay puntos importantes que deben estar incluidos en un programa de gobierno. María, te pregunto. Bueno, has participado en alguna reunión donde hay sectores de partidos políticos y no alineados a los partidos políticos, donde se habla precisamente de eso, de la necesidad de presentar un plan de gobierno, además como casi que prioritario antes de tener el candidato único, quién va a representar, quién va a desarrollar ese plan de gobierno. Yo creo que es imprescindible ir en ese camino, construir una propuesta, pero una propuesta que lleve eso, hacia dónde vamos a enrumbar el país. Un país que está en la situación que está Venezuela, y ver cómo vamos a lograr enrumbarlo, además para conquistar no solamente un candidato único, sino pero es que la oferta electoral está acompañada de este plan de gobierno en el área social, en el área económica, en lo que tiene que ver con desarrollar el aparato productivo, todo lo que ha destrozado este gobierno en 23 años, porque el país está destrozado, hay que nuevamente reconstruir el país. Y es ahí donde no solamente corresponde, repito, a los partidos políticos con un plan de gobierno, pero integrar también a los sectores económicos, a los sectores sociales, y construir algo que ya desde sus inicios, que venga de abajo hacia arriba, tenga el aval de quienes van a desarrollar el país, no solamente los sectores políticos, porque el gobierno de Maduro, me lo decía en una entrevista, las leyes en materia económica, hace las propuestas y todo de manera unilateral. Yo soy el gobierno, yo te digo, este es el plan y esto es lo que vamos a hacer, pero sin ninguna concertación con los demás sectores. Y creo que para hacer un plan de gobierno, para enrumbar el país hacia el país que deseamos, debe aglutinarse a todos los sectores. A lo mejor es bueno que todavía hoy no exista un plan de gobierno que lo haga un candidato solamente, sino que todo lo contrario se construya con la mayor pluralidad posible y la mayor participación de sectores del país. María, es imposible no tocar el tema de Ucrania, el tema de una guerra que, como yo lo he venido diciendo en diferentes programas, nos va a afectar a todos. Hay gente que piensa, y lo hago con un nivel de conciencia importante y de crear la conciencia en todos los que me escuchan,
de que hay gente que, bueno, que no sabe, no tiene ni idea ni siquiera dónde quedó Ucrania, ¿no? Y piensan que, bueno, una guerra por allá, imagínate cómo nos va a afectar. Y resulta que hemos visto cómo va teniendo un efecto dominó en diferentes países productores, en la producción de comida, del maíz, del trigo, en los precios de la gasolina, en los precios del petróleo y todo eso. Los precios del gas, que en Europa se han disparado al 50%. Bueno, ha sido un efecto dominó de acciones que tarde o temprano llegan a Venezuela. Y la gente piensa que una guerra tan lejos, en un país que yo ni siquiera sé dónde está, no nos va a afectar. ¿Cuál es tu opinión de todo este conflicto bélico que está pasando principalmente entre Rusia y Ucrania? Bueno, precisamente el tema de la geopolítica, el tema de la globalización, no significa que Ucrania quede benísimo y nosotros no tengamos nada que ver en lo o nos podamos estar afectados. Y sobre todo, al segundo medio voy acompañando del vocero, el primer partido que rechazó la posición irresponsable, por decirlo menos, de Nicolás Maduro, aliándose a ultranza al gobierno de Rusia, fue el MAS, en voz de nuestro presidente. Además, como dice, metiéndonos en un lío que no tenemos nada que ver, sin sumar que todos vamos a ser afectados, todo el mundo, y sobre todo, yo lo digo más o menos pedagógicamente, puede tener razones en los conflictos. Cada quien tiene su razón, cada país, cada estado, tiene su razón. Y a lo mejor quienes estamos fuera del conflicto, bueno, nos alineamos a un lado o a otro lado. Eso es válido. Pero en pleno siglo XXI, precisamente por los efectos de la globalización, del desarrollo de la humanidad, ¿cómo vamos a resolver a tiros, masacrando a un pueblo, además con un señor que la mínima que te dice es que yo tengo armas atómicas, o sea, estoy amenazando al mundo? Lo que venga detrás de eso, lo que venga del desarrollo de la Unión Soviética, el territorio que se dividió, porque así como justificaba ayer Maduro casi que le daba un ataque en la televisión defendiendo a Putin. Yo le digo, bueno, entonces que el reino de España venga a Venezuela, y porque Venezuela en un momento fue el reino de España, entonces también tiene derecho a invadir y recobrar su territorio, y así sucesivamente, más los efectos, repito, las muertes, la masacre, la violación a los derechos humanos, quienes no los defienden, ni los comprenden, ni los comparten, pero los derechos humanos son universales. Entonces, cosas como esas, viéndolas en las pantallas, viendo las imágenes que vemos que nos producen impotencia y nos producen tanto dolor, por supuesto que tenemos que estar a favor de la paz en Ucrania y en el mundo, y por supuesto en Venezuela. Nosotros condenamos la posibilidad de una invasión de Venezuela. Pero es que para el gobierno de Nicolás Maduro hay golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos, y hay invasiones buenas y invasiones malas, porque así lo catalogan. Se celebra el 27 de febrero como un golpe de Estado bueno, y ahora se celebra que la víctima es Putin y Rusia, según Nicolás Maduro. Meternos en un conflicto que puede arrastrarnos hasta las sanciones, tampoco las sanciones resuelven el conflicto, a lo mejor también lo agravan más, pero con todas las sanciones que tiene el gobierno de Rusia, eso también puede salpicarnos como aliados a ultranza de un conflicto que no nos pertenece. ¿Cómo crees tú que esta guerra puede afectar a los venezolanos de alguna forma? Esta mañana me preguntaba Emilio, ¿y cómo? La gente está muy pendiente, más allá de que hay mucha gente, lo repito, que todavía no se ha dado cuenta que esta es una guerra que nos va a afectar. Pero hay personas que ya empiezan a preguntarte, ¿cómo piensas tú? Y te pregunto a ti, ¿cómo piensas tú que esta guerra puede afectarnos a nosotros en nuestro día a día? Pero fíjate que a nosotros los venezolanos. Si Rusia es uno de los principales aliados comerciales de Venezuela, porque parte de eso cómo depende la dependencia económica del gobierno con el gobierno de Rusia, que estén los chinos, los iraníes, que estén, pero Rusia es una dependencia para la existencia del gobierno en el tema de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los aditivos para la gasolina. Ya nosotros sufrimos un tema grave que todavía no está solventado, ¿verdad? Dice que ha bajado el tema de las colas de la gasolina, pero eso está ahí. Pero dependemos mucho de lo que significa el vínculo económico con Rusia. Eso por supuesto que nos va a afectar. Esta mañana venía oyendo la radio donde decían lo del trigo, por la producción del trigo. Los molinos de trigo en el país están paralizados.
y el que trabaja con un solo turno cuando antes trabajaba con más de 3 turnos. Bueno, a lo mejor las sanciones pueden extenderse y afectarnos más por esa alianza ultranza con Rusia. Ojalá, nosotros, repito, ojalá abogamos por la paz, abogamos por el entendimiento, pudiéramos estar, repito, digo, ojalá y Dios quiera que no sea así, en una tercera guerra mundial. Y bueno, imagínate lo que eso significa. Y cuando hablamos de un ciudadano, un señor que tiene armas nucleares, ¿a dónde puede llegar el conflicto? No tiene límites ni sabemos hasta dónde se puede extender. Nos quedan escasamente 5 minutos y no quiero desaprovechar pues la presencia de Segundo Meléndez, que nos trajiste a Guarena, por lo menos para que estos 5 minutos nos pueda dar su opinión. Segundo, sobre todos estos temas que hemos tocado, ¿no? Sobre todo el tema de la recuperación de la democracia. Bien, la recuperación de la democracia es imprescindible. No hay posibilidades de desarrollo de ningún proyecto que pueda beneficiar a la sociedad venezolana dentro de un régimen autoritario como el que estamos viviendo. Ahora bien, hay dificultades que parten de la no comprensión, el desentendimiento de muchos venezolanos de esta situación. Hay quienes ven estos procesos como unos procesos donde el cual se puedan aprovechar cada uno en particular. Y una de las cosas que hemos visto negativas ha sido la gran competencia entre distintos sectores de oposición por la hegemonía. Eso no tiene sentido en estos momentos. ¿Para qué vas a hacer tu hegemonía dentro de la oposición si no tienes ninguna capacidad de desarrollar las políticas que crees que pueden sacar al país del fondo donde está metido en estos momentos? Pues nosotros pensamos que hay que hacer un esfuerzo muy grande de entendimiento, de comprensión de la situación y de compromiso de todos los factores que se dicen democráticos. Ese es el primer paso. La segunda cuestión, como venía diciendo María, es que ese entendimiento implique, primero, la necesidad de saber qué es lo que tenemos que hacer. Yo personalmente creo que aquí hay 2 etapas que quizás se superpongan unas a las otras, pero que son 2 etapas. La primera etapa es nosotros tenemos que tratar de darle respuesta a las necesidades más graves del pueblo venezolano, al hambre, a la miseria del pueblo venezolano. Entonces tenemos que tener un plan de medida para enfrentar esa situación. Y a partir de eso, nosotros, o paralelo con eso, ir recuperando las instituciones de manera tal que las instituciones recobren su funcionamiento normal y puedan prestarle la atención a la sociedad. Y por otra parte, es el problema del desarrollo económico, porque sin desarrollo económico tampoco se sale de la situación de pobreza, de miseria, de destrucción en que ha quedado el país. Nosotros tenemos que pensar claramente desde ahora de qué manera vamos a enfocar, de qué manera vamos a atender los problemas económicos. Aquí hay distintas interrogantes. El problema es seguir afincados en la producción petrolera o en la producción minera, o mejor dicho, en la producción extractiva en general, o hay que buscar otros mecanismos de desarrollo de la actividad económica y social de los venezolanos. Eso tenemos que empezar a resolverlo. Ahora, sé que hay dificultades porque hay distintas visiones, etcétera, y seguramente este debate no termina en estos años, pero tenemos que poner un punto de partida. Salir de este gobierno puede ser la apariencia de que entramos en la democracia, o puede ser en verdad la vía para entrar a la democracia. Depende cómo tú te manejes frente a los problemas que tienes. Esa es la visión que nosotros tenemos de este problema. Y tenemos distintas propuestas en relación a las distintas áreas que hay que abordar para tratar no solo de salir, reconquistar la democracia, mejor dicho, sino cómo atender a la gente. Porque ya incluso tenemos experiencia. Nosotros en el siglo pasado, vamos a decir, el siglo pasado apoyamos a Caldera con un discurso de cambio,
de transformación, de recuperación de la democracia. No fue capaz de cumplirlo, no sirvió para nada ese discurso, porque no ha habido compromiso. En verdad que había que transformar las bases económicas y sociales del país para poder salir de esto. O sea, pero Calderón tuvo una frase feliz, fue aquella que dijo: democracia con hambre no dura. Y nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que construir una democracia que sea durable, una democracia que pueda tener permanencia, que pueda desarrollarse, que pueda profundizarse, y eso implica por atender los problemas de la gente. Bueno, muchísimas gracias, Segundo Meléndez, presidente nacional del MAS. María, unas palabras finales, un minutito. Bueno, creo que hay que sembrar la esperanza en el país. En los ciudadanos, no podemos perder la esperanza de un nuevo amanecer, y no como retórica, no como un mensaje vacío. Todos somos responsables del país que queremos y hacia dónde vamos. Por eso lo repito, vale la pena seguir luchando, vale la pena apostar a Venezuela. Muchísimas gracias, María Verdial. Ella es vicepresidenta nacional y secretaria general en el estado Miranda del Movimiento al Socialismo MAS. Y con esas palabras nos vamos, recordándoles que en la dirección de la estación está el licenciado Alexis Castro, en los controles, el magallanero Ángel Gómez, quien les habla, Emilio Materán, CNP número 22.133, invitándolos para el próximo jueves a la 1 de la tarde, donde estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.